chicos con las clases de hoy. El tema es muy bonito. Bueno, son dos temas, pero los dos temas son muy bonitos. Todos con su libro en la página número 40. Bien, antes de iniciar a hablar de los dos temas, primero quiero que empecemos a recordar un poco lo que hemos visto en los anteriores dos temas. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre los espacios rurales? ¿Qué eran los espacios rurales? Son aquellos que están relacionados con el campo o con la naturaleza, en los cuales se desarrollan como actividades principales la agricultura y la ganadería. En Bolivia, la principal actividad del área rural es la agricultura. Es la que más ingresos le genera al país, sobre todo de la soya. En Bolivia, 33 de cada 100 habitantes viven en el área rural. El resto vive en la ciudad. ¿Se acuerdan que les expliqué una tabla de cómo fue evolucionando eso en el área rural y en el área urbana? Que primero eran muchos más habitantes en el área rural y que con el pasar de los tiempos, de los años, empezaron a migrar desde el campo a las ciudades. Bien. Las localidades más pequeñas de nuestro país se conocen como los caseríos y las más grandes se conocen como pueblos. Estos pueblos o caseríos se comunican entre sí y se comunican con la ciudad a través de caminos vecinales. En Bolivia se practican dos tipos de agricultura. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que la principal actividad económica que se desarrolla en el área rural es la agricultura? Bien, en Bolivia se practican dos tipos de agricultura, las de subsistencia y la agricultura comercial. ¿Cuál era la agricultura de subsistencia? Era la que se llevaba, se practicaba en las tierras altas, como en la región andina, en la del altiplano, en la de los yungas. ¿Y por qué se llama así? Porque se obtienen pocas cantidades de productos, porque no se puede producir más por el clima, por el relieve del terreno donde se cosecha, y también se conoce así porque no se necesita de maquinaria para producirla, sino que las mismas personas las pueden cosechar. Y la agricultura comercial, que generalmente se practica en las tierras bajas, sí necesita de maquinaria porque está destinado generalmente para la exportación, es decir, para la venta de otros países. Las zonas rurales también se practican las actividades extractivas, donde el ser humano extrae los productos de la naturaleza que necesita para vivir, como por ejemplo la minería, cuando extraen oro, extraen plata, la explotación forestal, cuando talan los árboles para producir diferentes tipos de materiales que necesitamos, y los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural. También hemos hablado sobre cómo era la vida del niño campesino. ¿Se acuerdan que el niño campesino ayudaba a su familia con los diferentes trabajos que se realizaban en el campo, como la recolección de los alimentos, darle de comer a los animales, recolectaban huevos? Cuando sus padres iban a trabajar, muchas veces el niño se quedaba realizando los labores del hogar. Bien, chicos, eso es lo que hemos visto en los anteriores dos temas. Ahora vamos a conocer lo opuesto. ¿Qué es lo que ocurre en los espacios urbanos? Vamos a ver primero qué es esto. Bien. Hablemos sobre el paisaje urbano. En las ciudades predominan las edificaciones que son construidas por el hombre. Estas pueden ser como los edificios, las casas, las avenidas. A todo esto se conoce como el paisaje urbano. Esta imagen de aquí es de la ciudad de Santa Cruz. El paisaje urbano de la ciudad de Santa Cruz está formado por las avenidas. Ven una avenida grande. En el caso de Santa Cruz existen los canales. ¿Han visto los canales? Edificios, universidades. Todas estas edificaciones que son construidas por el hombre forman parte de lo que sería el paisaje urbano. Aquí tenemos más ejemplos de paisaje urbano. ¿Ven las construcciones de las imágenes de arriba? Las avenidas amplias, todas estas imágenes que ven en la pantalla
forman parte de lo que es el paisaje urbano de nuestra ciudad. Así como nuestra ciudad tiene paisajes urbanos, las diferentes ciudades del mundo y de nuestro país tienen sus propios paisajes urbanos. Pero esta vez, en esta clase, nos vamos a enfocar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es donde nosotros vivimos. Bien. Los habitantes de las ciudades viven mejor mientras dispongan de mayor cantidad de áreas verdes. Por eso las personas deben cuidar estos espacios. Generalmente siempre cerca de nuestra casa hay algún parquecito o alguna placita. ¿Se han dado cuenta? Es porque nosotros los ciudadanos necesitamos de esos espacios de recreación para sentirnos incluso mejor con nuestra salud. ¿Alguna vez han visto o han tenido algún amigo familiar que sale a trotar alrededor de una plaza o de un parque? Bien, son porque nosotros los seres humanos necesitamos del área verde, necesitamos de las plantas. Hemos visto en naturales que las plantas son las que nos dan oxígeno. Entonces nosotros necesitamos de las plantas y también necesitamos de esos espacios verdes para sentirnos mejor y tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en la imagen tenemos un parque, el parque urbano, que es un espacio muy grande de área verde que tenemos y lo tenemos que cuidar. Aquí tenemos más ejemplos de área verde. Quiero que vean esta parte de aquí, en la primera imagen. Esta imagen, ven que hay harto como un bosquecito. Esto se llama el cordón ecológico. Les voy a contar una historia que pasó hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás esto no había, chicos, no habían estas plantas. Y aquí habían casas. Resulta que hubo un día que llovió muy fuerte y el río que se encuentra aquí se desbordó. Y todo esto se inundó. Todo. ¿Conocen el Hotel Los Tajivos? ¿O han escuchado? El Hotel Los Tajivos, el agua le llegaba a las caderas a las personas por tan inundado que estaba todo. Entonces, esto pasó porque no había área verde. Es por eso que después de eso, las casas que estaban aquí, lastimosamente, no sobrevivieron, se destruyeron. Y es por eso que la alcaldía en ese entonces decidió plantar árboles, porque los árboles evitan que el río crezca y al aumentar el nivel del agua, hace que no llegue a la parte de acá de la ciudad. Es por eso que existe el cordón ecológico, que es de mucha importancia para la ciudad de Santa Cruz. Se encuentra a un lado del Cuarto Anillo, por la zona de la avenida Piraí, han ido al Ventura Mall, porque desde por ahí empieza. Hay hartos árboles, ¿no? Todo eso es el cordón ecológico, que es lo que nos divide a la ciudad del río. Y es lo que nos protege de que no existan inundaciones como las que pasaron hace muchos años atrás. Tío Javi, un ratito, ¿me puede parar la grabación, por favor? Bien, chicos. Entonces les explicaba que, las áreas verdes que tenemos en nuestra ciudad. Aquí tenemos otro parque. Como les estaba explicando, generalmente siempre cerca de nuestra casa encontramos alguna plaza, algún parquecito, que son los que nos ayuda a desestresarnos. A veces estamos muy cansados y le pedimos a mamá o a papá que por favor nos deje salir a jugar al parque o que nos lleve. Hay a veces personas que van a los parques a realizar parrilladas. Han visto que hay como churrasqueritas en algunos parques. Entonces son áreas que nos ayudan a despejarnos. Muchas veces trabajamos, estudiamos mucho, entonces necesitamos un día ir a alguno de estos lugares para poder desestresarnos. Es por eso que tenemos que cuidar todos los espacios verdes que se encuentran en nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un parque de estos que les digo, los cuales se puede realizar diferentes actividades junto con los amigos o la familia. Bien, chicos. En las ciudades también existen zonas que se diferencian entre sí por las actividades que se llevan a cabo. A estas actividades, se las denomina como uso de espacio. ¿A qué se refiere con uso de espacio? Ven en la imagen diferentes tipos de
edificaciones. A esto se lo conoce como uso de espacio, porque cada una cumple una función diferente y en esta oportunidad vamos a conocer cuáles son estas actividades que realizan estas zonas. Bien, conozcamos la zona administrativa. En esta zona se encuentran los edificios de las oficinas públicas donde se gobierna el país o el departamento. Puede ser la alcaldía. En la ciudad de La Paz encontramos la sede de gobierno donde vive el presidente. En cambio, aquí en la ciudad de Santa Cruz, si han visitado la plaza, se han dado cuenta de que existen muchos edificios a sus alrededores. Cada uno cumple con una función que ayuda al gobernar el departamento en nuestro caso. Está la alcaldía en una esquina, se encuentra la brigada parlamentaria, que son edificios y oficinas públicas que ayudan a gobernar el país. Esta zona administrativa generalmente se encuentra en el centro histórico de nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos lo que les explicaba anteriormente. Tenemos la alcaldía, donde está la oficina del alcalde, el consejo municipal, donde están los concejales que ayudan al alcalde a tomar las decisiones porque ellos nos representan a cada uno de nosotros. Y la brigada parlamentaria, conocen este edificio que se encuentra al lado de la catedral en la plaza 24 de septiembre. Todos estos lugares se encuentran cerca de la plaza en la zona del centro histórico. Bien, luego tenemos a la zona comercial. Esta zona alberga o tiene diferentes tipos de negocios. Estos negocios pueden ser los bancos, centros comerciales, tiendas, restaurantes y también generalmente se encuentran próximas a las zonas administrativas. Sin embargo, en la ciudad de Santa Cruz, la zona comercial se ha extendido demasiado y ya no solo se encuentra próxima a la zona administrativa, sino que podemos encontrar zonas comerciales en diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, no sé si alguien vive por la Avenida Alemana. En la Avenida Alemana o Alemania existen muchos restaurantes. Por ejemplo, otra zona comercial, la Avenida San Martín, donde existen muchos restaurantes, la Bush, son lugares donde existen muchos tipos de zonas comerciales porque albergan diferentes tipos de negocios. Vamos a conocer unos cuantos. El Mall Ventura, la mayoría lo conoce, es un centro comercial que es considerado una zona comercial. Starbucks, hay diferentes Starbucks, es un tipo de restaurante. Y los bancos. Hay diferentes bancos en Santa Cruz que forman parte de lo que serían las zonas comerciales de nuestra ciudad. Ahora vamos a hablar de la zona industrial. La zona industrial agrupan establecimientos industriales como fábricas, depósitos y almacenes. Estas construcciones por lo general tienen que estar alejadas de las zonas de vivienda porque muchas veces utilizan materiales que pueden contaminar o hacernos daño. Pero muchas veces no están alejadas como deberían estarlo. En Santa Cruz existe una zona que se llama el Parque Industrial, donde se encuentran la mayoría de las industrias de nuestro país. Sin embargo, como Santa Cruz se fue extendiendo mucho con el pasar de los años, la zona industrial o el parque industrial quedó muy cerca de las zonas de vivienda. Es por eso que ahora las empresas han optado por trasladarse a lugares más alejados. No todas, pero sí un buen número de empresas ha optado por trasladarse a zonas más alejadas donde pueden producir mejor y no contaminar a las personas que viven cerca. Aquí tenemos ejemplos de zonas industriales. Pueden ver los galpones que se encuentran donde almacenan las maquinarias que producen los diferentes productos, las máquinas. Son zonas industriales, el parque industrial que ven a la derecha, en la imagen de arriba. Luego vamos a hablar sobre las zonas residenciales. Las zonas residenciales, como su mismo nombre lo dice, es la residencia. Los barrios destinados a las viviendas, a los lugares donde viven las personas.
Santa Cruz es una ciudad muy grande y tiene muchas zonas residenciales. Tiene condominios, tiene edificios donde viven las personas. A todas estas se las conoce como zonas residenciales. Pero también existe otra zona que se llama las zonas periféricas. Estas zonas periféricas también están destinadas a las viviendas, pero se encuentran muy alejadas del centro de la ciudad y por lo general no cuentan con servicios suficientes y sus casas son modestas. ¿A qué se refiere con que no cuenta con servicios suficientes? Las calles puede ser que no tengan asfalto, los colegios se encuentren muy alejados, los centros de salud se encuentren lejos. A eso se refiere con que no cuenta con los servicios suficientes. No tienen alcantarillado, todavía utilizan pozos ciegos, no tienen alumbrado público. Y las casas son modestas porque muchas veces las personas, sus casas son de madera, de barro. A eso se refiere con que las casas son modestas. Y se encuentran muy alejadas del centro de la ciudad. Ahora vamos a hablar sobre cómo es el funcionamiento de la ciudad de Santa Cruz. La población de las ciudades debe acceder a los servicios básicos, como ser el agua potable, la electricidad, el alcantarillado, el gas y la eliminación de basura. Todos en nuestra casa debemos tener agua potable. Cuando abrimos la llave del grifo sale el agua. Entonces nosotros adquirimos los servicios necesarios para vivir. Tenemos luz. Si nuestros papis no pagan la luz, nos la van a cortar. Pero es un derecho de cada uno de los ciudadanos poder adquirir esos servicios, tener gas domiciliario. Si no tenemos gas domiciliario, por lo menos tenemos acceso a poder comprar una garrafa para poder cocinar adecuadamente. Y a la eliminación de basura, generalmente pasa ciertos días de la semana el camión recogiendo la basura. Nosotros a veces podemos ayudar a mamá o a papá a sacar la basura o escuchamos el camión y escuchamos a mamá decir, la basura, chicos, la basura, vamos a sacar la basura. A eso se refiere con la eliminación de la basura. Son servicios básicos que todos los ciudadanos tenemos derecho y necesitamos adquirirlo. También debemos contar con medios de transporte y vías suficientes. Los micros son un gran medio de transporte porque los micros llegan hasta la zona más alejada de la ciudad. ¿Se han dado cuenta que en Santa Cruz hay un montón de micros de diferentes colores? Es porque nosotros necesitamos de medios de transporte para poder comunicarnos con los diferentes medios de la ciudad, a veces agarrando 1, 2, hasta 3 micros, pero llegando al lugar de destino que queremos llegar. Las vías suficientes son las calles. Muchas veces, como les explicaba en la anterior diapositiva, hay lugares muy alejados de nuestra ciudad que no tienen las vías suficientes, que no cuentan con las calles asfaltadas, pero necesitamos de vías para poder comunicarnos con las diferentes partes de nuestra ciudad. Bien, chicos. A la gente se las debe proveer de transporte, lo que les explicaba. Las personas tenemos que tener un transporte que nos ayude a llegar a los diferentes lugares, que nos ayude a llegar al colegio, que a nuestros papás los ayude a llegar al trabajo. Muchos no cuentan con un auto, entonces necesitan utilizar los medios públicos, medios de transportes públicos como ser taxis, los trufis, los micros, que son un gran apoyo para las personas que no cuentan con un automóvil para poderse transportar a las diferentes partes de nuestra ciudad. Necesitamos que la alcaldía, que es la encargada de nuestra ciudad, no se olviden que las alcaldías son las encargadas de cada ciudad, los gobernadores son los encargados del departamento. Entonces, en nuestro caso estamos hablando de la ciudad de Santa Cruz. El encargado de velar por todo eso es el alcalde, son las alcaldías. Entonces, la alcaldía debe verificar de que exista transporte que ayude a comunicar a las personas con las diferentes zonas. Necesita instalar redes eléctricas, que hayan cables eléctricos, los postes de luz, ¿han visto? Que todas las personas tengan acceso a las redes eléctricas, que tengan acceso al gas. Como les explicaba anteriormente, si no cuentan con gas domiciliario, que al menos tengan acceso a conseguir una garrafa de gas para poder cocinar o para utilizarlo en otras cosas. Que instalen redes de desagüe,
que hay alcantarillado. Muchas personas no tienen alcantarillado y siguen utilizando pozos ciegos cuando se hacen los pozos y ahí se concentran todos los desechos. Entonces, la alcaldía es la encargada de que existan desagües, canales de desagües en toda la ciudad y también tiene que velar por el transporte. Además, debe construir avenidas y calles. Es por eso que la alcaldía de Santa Cruz se quedaría muy pequeña para atender las necesidades de toda la ciudad. Es por eso que la alcaldía tiene diferentes subalcaldías en toda nuestra ciudad. El subalcalde ve las necesidades de su distrito y se las comunica al alcalde. Y él es el encargado de velar por su distrito. Es por eso que la alcaldía debe construir avenidas y calles. Ya todo esto, infraestructura, se la conoce como infraestructura de la ciudad. Lo que compone avenidas, lo que compone las calles, las paradas de micro, todo eso es infraestructura de la ciudad. La ciudad también requiere de áreas verdes, como les explicaba, de que lo que son las plazas, los parques, necesita de edificios como escuela. En todos los barrios existe una escuela. ¿Se han dado cuenta de los módulos? En la mayoría de los barrios existe un módulo educativo porque los ciudadanos necesitan adquirir, necesitan tener cerca un colegio porque tienen a sus hijos y tienen que estudiar y muchas personas no tienen la posibilidad de pagar un colegio particular. Entonces es una gran ayuda para ellas tener un colegio cerca de su casa y que les ayude en todo, ¿no? Los campos deportivos, se han dado cuenta que en los barrios existen placitas o canchas donde juegan todos los domingos generalmente fútbol, entonces necesitan de haber campos deportivos. Estaciones de buses, las paradas de micros, los trenes, aquí hay una estación de tren en la terminal bimodal, los hospitales que ahora en la actualidad están jugando un papel muy importante por todo lo que está pasando. Necesita haber hospitales, centros culturales como los teatros que existen, la Casa de la Cultura, el Paraninfo Universitario. Son infraestructuras que forman parte del funcionamiento de la ciudad. Ya todo esto se lo conoce como el equipamiento urbano. Aquí tenemos imágenes de equipamientos urbanos, el colegio. El colegio es un equipamiento urbano, los establecimientos educativos, hemos dicho, la terminal, que concentra los diferentes buses que nos pueden ayudar a trasladarnos con las diferentes provincias. Y tenemos el Estadio Tahuichi, que es un centro deportivo en los cuales se desarrollan diferentes actividades deportivas, no solo el fútbol, atletismo se practica ahí. Bien, chicos. Eso sería todo el tema 1. Vamos a continuar ahora con el tema 4, ¿ya? Con el segundo tema que vamos a ver hoy. Y quiero que todos abran su texto en la página número 42, chicos. Página número 42. Las actividades económicas. La población urbana desarrolla actividades económicas muy variadas. En esta oportunidad vamos a conocer cuáles son estas actividades y en qué consiste cada una de ellas. Bien, hablemos sobre el comercio. El comercio son aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de productos, a adquirir productos y a vendernos esos productos. Este comercio se divide en mayorista y en minorista. Vamos a conocer cuál es el comercio mayorista y cuál es el minorista. Bien. El comercio mayorista es cuando se provee grandes cantidades de productos. Por ejemplo, un supermercado o un mercado mayorista. ¿Han ido alguna vez a algún supermercado con sus padres, me imagino? Y han visto que hay diferentes cantidades de productos. Por ejemplo, quiero comprar un durazno en lata. Y hay durazno en lata Pil, Arcor y de otra marca y de otra marca. Y hay un montononón de marcas disponibles de duraznos en lata. ¿Por qué? Porque es un comercio mayorista que nos da diferentes tipos de productos para que nosotros elijamos. Los que tienen hermanitos chiquitos y sus mamás quieren ir a comprar pañales. Han ido a la parte de pañales para ver que existen un montón de marcas de pañales. Eso se refiere con comercio mayorista. Uno puede comprar grandes cantidades de productos y los puede tener para uno mismo o los puede utilizar para vender. Generalmente
en las tiendas recurren a ir a supermercados o a mercados mayoristas para adquirir productos y luego revenderlos a las personas en las tiendas de barrio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de Uliper y de Lice Norte. Son lugares de supermercados, de mercado mayorista, que nos ayudan a abastecer a la población y también ayudan a que podamos comprar en gran cantidad de cosas. La Feria Barrio Lindo, ¿alguna vez han ido con su mami o su papi a la Feria Barrio Lindo? Hay personas que van a la feria a comprar grandes cantidades de productos. Por ejemplo, cuando es algún cumpleaños, normalmente las personas van a la feria o a la ramada y compran grandes cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque sale más barato y uno puede comprar gran cantidad de cosas. A eso se lo conoce como el mercado mayorista. Ahora vamos a hablar sobre el comercio minorista. El comercio minorista es aquel en el que se vende pocas cantidades de cosas. Por ejemplo, el kiosco del colegio. Yo no he visto a ustedes que van y le compran a las tías del kiosco del colegio 20 hamburguesas o 30 salchipapas, no, sino que uno compra de a poquito. ¿Por qué? Porque es comercio minorista. Vende poca cantidad de cosas para nuestro consumo propio. Las tiendas de nuestro barrio, cuando vamos a comprar, no sé, pan o alguna soda, compramos en pocas cantidades. A eso se refiere con mercado minorista. Vende o nos abastece en pocas cantidades. Los servicios. El sector del servicio es también conocido como el sector terciario. Este sector genera diferentes tipos de servicios que ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, hemos hablado de la administración pública, que son los edificios en los cuales los ciudadanos podemos realizar diferentes tipos de trámites. Este sector agrupa actividades diversas como la administración pública, la banca, la educación, salud, transporte, las comunicaciones, el turismo, la policía, entre otras. Este sector es aquel que brinda un servicio a la población. Aquí tenemos administración pública, ¿conocen el Palacio de Justicia? ¿Han pasado por ahí? Y en el Palacio de Justicia se pueden realizar diferentes trámites penales o judiciales dentro de él, aparte de que se encuentra dentro de él una oficina que se llama Derechos Reales, donde las personas pueden ir a realizar sus trámites de sus casas. La fiscalía, donde se realizan las denuncias penales. La educación. El servicio de la educación también forma parte de este grupo. ¿Por qué? Porque nos están dando un servicio, el colegio nos brinda el servicio de la educación, al igual que las diferentes universidades que se encuentran en nuestra ciudad. Los bancos, existen grandes cantidades de bancos. Se han dado cuenta que en cada zona hay muchas cantidades de bancos. Banco Fácil, Banco Mercantil, Banco Unión. Todos estos bancos forman parte de un servicio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a depositar nuestro dinero ahí, ellos nos pueden dar préstamos. Entonces están dándole un servicio a la comunidad. Salud, les estaba diciendo que el sector salud en la actualidad está jugando un papel importante. Nos brindan el servicio de la salud. Estamos enfermos, ¿a dónde vamos? A un doctor. El doctor trabaja en una clínica o en un hospital. Entonces ellos nos brindan el servicio de la salud. Entonces, a cambio, nosotros algunas veces pagamos por ese servicio, ¿no? El servicio de las comunicaciones. Nosotros estamos hablando ahorita gracias a este servicio, porque muchos tenemos, por ejemplo, Cotas, Viva, Tigo, Entel, diferentes tipos de internet. Entonces, el servicio de la comunicación nos da eso. Nosotros le damos un pago monetario y ellos a cambio nos dan internet, nos dan TV cable o incluso nos dan llamadas por teléfono, por celular. El servicio de las comunicaciones. La policía también nos brinda un servicio, nos protegen a todos los ciudadanos. Bien, y el transporte nos brinda el servicio del transporte público, los micros, el Uber, el taxi, que nos ayuda a movilizarnos dentro de la ciudad. Luego tenemos el servicio, las construcciones. Este sector se dedica a la edificación de viviendas, puentes, calles y avenidas. Todas nuestras casas necesitaron de este sector. Necesitan construcción, si no nosotros viviríamos tapaditos con hules, ¿no? Pero nosotros vivimos en una casa que tiene cimientos, que fue construida por un albañil,
tal vez diseñada por algún arquitecto. Entonces, todo esto juega parte de la construcción. Santa Cruz, hace muchos años atrás, era una ciudad muy pequeña y no habían muchos edificios como los hay ahora. La ciudad de Santa Cruz ha ido desarrollando el sector de la construcción poco a poco y ahora está muy desarrollado. Es por eso que podemos encontrar más centros comerciales, más edificios que forman parte de este sector de la construcción. Luego tenemos el sector de la industria, en el cual se encuentran las grandes fábricas donde obreros y maquinarias transforman la materia prima en productos acabados. Y por último tenemos las artesanías, que es similar a la industria, pero esta procesa la materia prima en cantidades reducidas y en pequeños talleres. Un ejemplo de esto es, no sé si han ido alguna vez un día domingo a la Manzana 1 y han visto que hay un montón de tienditas donde venden manillitas, venden collares, aritos. A eso se refiere con sector artesanía. Todas estas artesanías que se venden en las diferentes ferias que realizan, no solo en la Manzana 1, sino en diferentes zonas de la ciudad, se elaboran en talleres pequeños, en pequeñas cantidades, a diferencia de la industria que produce grandes cantidades. Esta se produce en cantidades muy pequeñas para el consumo de las personas o para regalos. Ahora vamos a conocer sobre la relación del campo y la ciudad. Hemos visto en los anteriores temas sobre cómo se desarrollaba el área rural. Bien, pero las ciudades se relacionan estrechamente con el área rural, porque muchas de las actividades que se realizan en la ciudad se basan en la transformación de la materia prima que se produce en el campo. Por ejemplo, tenemos aquí madera. ¿Ven? La madera forma parte de la explotación forestal que se realiza en el área rural. Entonces, la madera es trasladada a la ciudad donde va a ser producida y va a ser transformada en muebles, en sofá, en mesas. Bien, entonces las ciudades necesitan del campo para poder producir los diferentes tipos de elementos que necesitamos. Otros ejemplos de necesidades que tengamos en la ciudad son en el área de la construcción. Para construir casas, para construir centros comerciales, las personas necesitan piedra, arena, cal. Entonces, sin estos productos que se producen en el campo, que se encuentran en el campo, no se podrían lograr las construcciones que se encuentran en la actualidad en nuestra ciudad. Y también en la industria alimenticia necesitamos de los productos que se producen en el campo, como la leche para elaborar el queso, el yogur, la carne para nuestro consumo, para el consumo de las personas de la ciudad, los cereales para hacer arroz, pan, todo esto lo se necesita del área rural. Sin embargo, los ciudadanos del área rural también necesitan venir periódicamente a la ciudad. ¿Por qué vienen periódicamente a la ciudad? Para adquirir productos. En el campo se producen la materia prima. Entonces, ellos nos dan la materia prima. Sin embargo, aquí en la ciudad se producen las cosas que se consiguen. Entonces, ellos pueden venir, por ejemplo, el cuero lo sacan de la vaca. Ellos vienen a adquirir aquí carteras, vienen a comprar. La arcilla se produce en el campo, ellos vienen a conseguir ladrillos a la ciudad para construir. El algodón lo producen en el campo y vienen a adquirir ropa. Entonces los pobladores del área rural vienen también a adquirir diferentes medicamentos o herramientas. Aparte de eso, también vienen a utilizar los servicios. En el campo es difícil encontrar un banco. Entonces ellos lo que hacen es periódicamente, si necesitan ir a realizar alguna transacción bancaria, van y se dirigen hacia la ciudad donde pueden realizar estos servicios de trámite. Cuando nace un bebé en el campo, necesitan inscribirlo, necesitan ir a un registro civil que se encuentre en una ciudad cercana para poder utilizar esto. Cuando se enferman, si bien en las zonas rurales existen siempre centros de salud pequeños para poder brindar ayuda necesaria en caso extremo,
para alguna enfermedad mucho más grave necesitan trasladarse hacia la ciudad. Por ejemplo, en el área rural no vamos a encontrar un cardiólogo o un cirujano plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos necesitan trasladarse hacia la ciudad para adquirir este servicio. Aquí tengo unos ejemplos de lo que les estaba explicando. Ellos producen la materia prima y en la ciudad se la transforma. ¿Ah? Por ejemplo, aquí la caña de azúcar la transforma en azúcar. Ellos tienen el árbol aquí, la madera, se transforma en la ciudad en papel y en muebles. Y así son elementos que se producen. Ahora vamos a hablar sobre el niño citadino. Hemos conocido cómo son los niños que viven en el área rural. Ahora vamos a hablar cómo es la vida de un niño que vive en la ciudad. Los niños que viven en las ciudades tienen muchas más ventajas en el área de la comunicación. Tienen mayor acceso a las comunicaciones. Ustedes pueden decir, bueno, o sus papás, no sé si han escuchado, que a veces se quejan de su telefonía y dicen, me voy a cambiar de telefonía a otra que sí sirva. Entonces, ustedes, los niños de la ciudad, tienen mayores accesos a las comunicaciones, pueden hablar por las computadoras, utilizar teléfono, muchos tienen Play para jugar o Wii, ¿no? Tienen mayor acceso a la educación. Si no les gusta a sus papás un colegio, los puede cambiar a otro colegio. Entonces tiene la facilidad de escoger algún otro colegio para cambiarlos, cosa que en el área rural no existe, porque generalmente en el área rural solo existe un colegio para toda la zona. En cambio, aquí en la ciudad existen diferentes tipos de instituciones educativas que uno puede elegir para estudiar. Y en el entretenimiento, nosotros podemos ir al cine, podemos ir a jugar videojuegos, todas estas. Entonces tenemos ventajas porque podemos adquirir o utilizar los diferentes entretenimientos que se encuentran en nuestra ciudad. Pero también existen ciertas desventajas, como por ejemplo que nosotros en la ciudad tenemos a mamá y a papá que generalmente trabajan fuera de casa. Entonces, muchas veces algunos de ustedes tal vez se pueda quedar solo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mamá tiene que trabajar o papá trabaja. Entonces, no se puede estar tal vez mucho tiempo con ellos. Otro ejemplo es que nuestra familia extendida, la familia extendida, ¿quiénes eran? Los abuelitos, los tíos, a diferencia del área rural que viven cerca siempre, la comunidad vive cerca y la familia vive cerca. En el área urbana o los niños de la ciudad viven más alejados de sus parientes y es por eso que esta sería una desventaja también. Bien chicos, eso es el tema de esta clase. Espero que les haya gustado. Tío ya puede parar la grabación si gusta y